Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al gran escritor norteamericano, novelista y cuentista también, Jack London, autor de varios libros importantes y conocidos como La llamada de la selva o Colmillo Blanco, donde se combinan de forma muy natural la aventura con el realismo. Hoy exploraremos parte de su obra y, como es costumbre también en este programa, su biografía. Jack London nació en 1876 en California, Estados Unidos, y su verdadero nombre fue John Griffith Chaney, pero con los años utilizó el sobrenombre de Jack London para firmar sus escritos literarios. De su infancia se conoce que fue hijo de Flora Wellman, una mujer dedicada al espiritismo y el ocultismo, y también se cree, aunque todavía no hay un consenso al respecto, que su padre fue el astrólogo William Chaney. No obstante, este negó luego, con los años, su paternidad en una carta donde respondía al mismo Jack sus dudas acerca de si este era o no su hijo. Más allá de estos problemas familiares, Jack London fue de un espíritu rebelde, abierto y lleno de vitalidad desde sus años iniciales. De niño fue cuidado por una esclava y muy tempranamente, a los 14 años, abandonó el colegio. Desde entonces puede afirmarse que tuvo más bien una educación autodidacta, formada principalmente en las bibliotecas públicas y locales de su ciudad, y este fue solamente el punto de partida de una vida bastante intensa y enriquecedora para Jack London, pues en 1892 se embarcó en una goleta, es decir, una embarcación no muy grande, con rumbo hacia Japón. Y cuando regresó a los Estados Unidos, participó luego en una expedición de buscadores de oro que iban rumbo hacia Canadá. De esta manera, siendo consciente de no estar bien formado, empezó a leer autores clásicos y modernos de su tiempo, como Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, cuyas visiones influirían posteriormente en su obra literaria, sobre todo en el aspecto social. Pese a esta vida agitada de marinero y de trashumante, en la que incluso llegó a compartir mucho con clases sociales obreras y ser trabajador de una fábrica que enlataba conservas, Jack London quiso ingresar siempre a una universidad, es decir, tener una formación académica mucho más sólida. Y en 1896 se pudo cumplir en parte este objetivo que él tenía, pues logró ingresar a la Universidad de California, en Berkeley. Sin embargo, tuvo que abandonarlo al año siguiente por problemas económicos. La peripecia, o mejor dicho, el germen de la escritura apareció en London casi a la par de sus quehaceres durante la fiebre del oro en Canadá, donde sus expediciones y sus búsquedas lo dejarían afectado por el escorbuto por la continua exposición a metales pesados. Después de estas aventuras, en 1897, London regresó a Oakland y comenzó a publicar historias cortas en revistas como The Overland Monthly y The Atlantic Monthly, un poco incentivado también por su madre, que vio talento en el joven London a través de la escritura. Con el tiempo, el autor continuaría adquiriendo más popularidad a través de la escritura de historias y cuentos cortos. Con el paso de los años, London encontró fama y un poco de fortuna también a sus 27 años de edad, cuando publicó su novela La llamada de la selva, en la cual narraba la historia de un perro que encuentra su lugar en el mundo, pues como perro de trineo. A lo largo de su vida, este autor escribió alrededor de 50 libros entre novelas y cuentos, y encontró en la literatura un medio perfecto de subsistencia, publicando libros y sus propios textos en periódicos. Sus experiencias y el hecho de compartir penurias y conocer muy de cerca la vida de los obreros, de la clase trabajadora o incluso la misma pobreza, incrementó su conciencia y se afilió luego al socialismo. London también se desempeñó a lo largo de su trayectoria como periodista y cubrió así la guerra entre Rusia y Japón en el año 1904. Luego de esta vida tan intensa, tan variada, Jack London falleció en 1916 debido a fuertes complicaciones renales, y su muerte estuvo plagada de mitos con el paso de los años, como un posible suicidio. Sin embargo, hasta la fecha ello no ha podido determinarse con claridad. Bien, después de resumirles un poco la biografía de este autor, hoy revisaremos su narrativa breve. De hecho, tenemos preparado para hoy en el programa el análisis de dos cuentos, uno corto y otro incluso considerado como una novela. Nos referimos a los relatos La peste escarlata y La historia de Jess Ack, que forman parte de un conjunto de textos que reúne el libro Narraciones de Jack London. La edición que nos acompaña es precisamente de la editorial española Alba, del año 1998 aproximadamente, y este libro reúne en total 5 historias de ficción. Tiene casi 200 páginas y es un libro breve pero que abarca una gran variedad de temas, como la participación de algunos de sus personajes en fábricas, una enfermedad global que aniquila a casi toda la humanidad, relaciones de jerarquía social, incluso sentimental, entre otros. Podría decirse que estamos ya ante temas mucho más maduros del autor y de reflexiones sociales mucho más visibles.
Sin más preámbulos, vamos a contarles algunos párrafos de estos dos cuentos. La aviación se desvaneció como la espuma, murmuró al reanudar su relato. Eso es, espuma y aviación. Toda la obra del hombre sobre el planeta era igualmente espuma. Había domesticado a los animales útiles, destruido los dañinos y limpiado la tierra de la vegetación silvestre. Después desapareció esto y el torrente de vida primitiva volvió a invadirlo todo, borrando su obra. La selva y las malas hierbas inundaron sus campos, las fieras rondaron sus rebaños y ahora hay lobos en la playa de Cliff House. Le aterró su propio pensamiento. Donde en otro tiempo se divertían 4 millones de personas, se pasean hoy los lobos, y la salvaje progenie de los leones de nuestros históricos escudos de armas se ve obligada a defenderse de los colmillos de los animales de presa. ¿Quién lo había de decir? Y todo a consecuencia de la peste escarlata. El adjetivo hirió el oído de Harelip. Siempre está diciendo lo mismo, advirtió a Edwin. ¿Qué es escarlata? El escarlata del arce me estremece como el grito de la corneja, afirmó el anciano. Es rojo, repuso Edwin, contestando a la pregunta. Tú no lo sabes porque vienes de la tribu de los Choffers. Y esos nunca supieron nada, ninguno de ellos. Escarlata es rojo, yo lo sé. Rojo es rojo, ¿no es verdad? Refunfuñó Harelip. Entonces, ¿de qué sirve presumir y llamarlo escarlata? Abuelo, ¿por qué dices siempre tantas cosas que nadie sabe? Siguió preguntando. Escarlata no es nada, pero rojo es rojo. ¿Por qué no dices rojo entonces? Rojo no es la palabra exacta, fue la contestación. La peste era escarlata. Toda la cara y el cuerpo se ponían escarlata en menos de una hora. ¿Lo sabré yo? ¿Acaso no vi bastantes atacados? Y les digo que era escarlata porque, bueno, porque era escarlata, no hay otra palabra. Nos ubicamos en las primeras páginas de La peste escarlata y se nos presenta un escenario apocalíptico de plano. Si bien esta novela fue publicada en 1912, relata algunas escenas de su tiempo como la demografía de entonces, estos 4 millones de personas que habitaban el mundo, los avances hechos hasta ese tiempo y cómo una especie de enfermedad mortal hacía que las personas estuvieran entumecidas, pelearan entre ellas y finalmente fallecieran después de adoptar un color rojo en sus rostros y extremidades. Todo esto nos es contado desde la perspectiva del protagonista, James Howard Smith, un anciano que ha sobrevivido a los primeros tiempos de esta pandemia y va acompañado de sus nietos, a quienes les va contando los orígenes de esta peste y cómo afectó poco a poco al mundo entero, donde actualmente se ha vivido una especie de regresión a la vida salvaje, a lo tribal, por no poder hacer frente precisamente a esta enfermedad. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. ¿No te he dicho que nosotros, los de las clases directoras, éramos los dueños de las tierras, de los bosques y de todo? Si algún proveedor se resistía a trabajar para nosotros, le castigábamos o le dejábamos morir de hambre. Muy pocos se rebelaban, preferían trabajar para nosotros, confeccionar nuestros vestidos y procurarnos un escudo de cangrejo, juju, 1000 satisfacciones y placeres. Por aquel tiempo era yo el profesor Smith, el profesor James Howard Smith, y mis cursos de literatura eran muy populares. Esto es, que muchos jóvenes y muchachas gustaban de oírme hablar de los libros que habían escrito otros hombres. Yo era muy feliz, tenía cosas muy ricas para comer, mis manos eran suaves, porque no trabajaba con ellas, y llevaba el cuerpo limpio y cubierto con las telas más finas. Dijo esto contemplando con repugnancia la piel de cabra sarnosa. En aquel tiempo no llevábamos estas cosas. Hasta los esclavos vestían mejor, y éramos más aseados. Nos lavábamos las manos y la cara varias veces al día. Ustedes no se lavan si no caen en el agua o los echan a nadar. Tú ni siquiera haces eso, abuelo, replicó Juju. Ya lo sé, soy un viejo sucio, pero los tiempos han cambiado. Ahora nadie se lava y además no hay facilidades para ello. Hace 60 años que no he visto un trozo de jabón. Ustedes no saben lo que es jabón. Y no les diré porque les estoy contando la historia de la peste escarlata. Ya saben lo que es enfermedad. Nosotros lo llamábamos dolencia. Muchas dolencias procedían de lo que llamábamos gérmenes. Recuerden esta palabra, gérmenes. Un germen es una cosa muy pequeñita parecida a una caparra, como esas que encuentran en los perros durante la primavera cuando se van al bosque. Solo que los gérmenes son muy pequeños, tan pequeños que no se pueden ver. En otro de los fragmentos de esta historia, que se titula La peste escarlata, se nos revela también cómo las secuelas de esta enfermedad global ha durado algunas generaciones y estando en el año 2073, los jóvenes, los niños, no tienen nociones de nada respecto a lo que era antes, por lo que James Howard Smith tiene que comentarles a cada uno de ellos qué significa la palabra escarlata, los sistemas de numeración, hacer comparaciones, por ejemplo, que una concha equivale a 1000,
a la cifra 1000, valerse también de algunos instrumentos como maderas, piedras, etcétera, para que de esa manera los niños puedan comprender y de alguna forma también encontrar un avance hacia el futuro en un panorama tan desolador. Se trata de un nuevo aprendizaje también, donde la memoria de los ancianos, la preocupación por un mundo nuevo y reconstruirlo está muy latente. Vamos a ir con la última cita del programa. Hay renunciaciones de muchas clases, pero en su esencia la renunciación es siempre lo mismo. Y la paradoja estriba en que hombres y mujeres renuncian a la cosa más querida del mundo por otra más querida aún. Siempre ha sido así. Abel ofreció las primicias de su rebaño y las reses más cebadas, que era lo que estimaban más, a fin de ponerse en buenas relaciones con Dios. Otro tanto puede decirse de Abraham, cuando se dispuso a sacrificar sobre una piedra a su hijo Isaac. Isaac le era muy querido, pero Dios, de una manera incomprensible, se lo era mucho más. Es posible que Abraham temiese al Señor, pero tanto si ello es cierto como si no, el caso es que desde entonces unos millones de hombres han determinado que amaba al Señor y deseaba servirle. Y puesto que se ha determinado que amor es servidumbre y que renunciar es servir, convendremos en que Isaac, que fue simplemente una mujer de color, amó con un gran amor. No estaba versada en historia y solo había aprendido a leer los presagios del tiempo y las huellas de la casa, así que nunca había oído hablar de Abel ni de Abraham, y como se había escapado de las religiosas de Holy Cross, nadie le había contado la historia de Ruth, la moabita, que renunció a su propio Dios por una mujer de otras tierras. Isaac solo había aprendido una forma de renunciamiento, teniendo un palo como factor dinámico, parecido al modo con que el perro renuncia al hueso robado. Sin embargo, cuando llegó la ocasión, dio pruebas de ser capaz de elevarse a la altura de las razas superiores y de sacrificarse con igual nobleza. Aquí ya nos ubicamos en el siguiente cuento, que se titula La historia de Isaac, y desde la primera página nos plantean algunos problemas, tribulaciones para uno de sus personajes con respecto a sus sentimientos, a la posición social que ocupaba, y nos deja entrever también cómo puede terminar en esa lucha por ocultar y sacar a flote su amor por otro de los personajes que se nos aparecerá en la historia. De hecho, una de las particularidades del comienzo de esta historia, de este relato, es que está escrito no a modo de cuento, sino más bien como un ensayo, donde el autor, o mejor dicho, el narrador de esta historia, nos da su punto de vista sobre lo que él considera la renuncia y el amor y cómo están de alguna forma asociados. Las injusticias, los temores, el sacrificio son algunos de los temas que cuenta el relato de la historia de Isaac, y que, al igual que en La Peste Escarlata, los recomiendo mucho porque muestran facetas muy diversas del autor, tanto en el plano exterior como una epidemia que casi desaparece a los hombres, y otra historia más bien de un tono mucho más terrestre y cotidiano. En resumidas cuentas, Jack London fue un autor que se nutrió de muchas fuentes y que supo combinarlas de forma adecuada para dar una obra original, de las cuales han surgido verdaderos clásicos llevándonos por géneros como el realismo, en el cual a veces roza un poco con lo fantástico, lo exótico y lo social también. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.